Si trabajas cuidando un huerto ancestral, hay 7 reglas que debes seguir o algo saldrá de donde no debería estar. Mi nombre es Alba y alguien acaba de romper la regla más peligrosa. La guardiana de la cosecha ya ha comenzado a despertar entre los árboles y las consecuencias están sucediendo ahora mismo. Si escuchas frutas que susurran tu nombre bajo la luna llena, si sientes que los recuerdos más preciados de tu vida se desvanecen como humo, ya es demasiado tarde para ti. El árbol del olvido está floreciendo y su hambre por las memorias humanas es insaciable. Son exactamente 7 reglas las que mantienen contenida una conciencia vegetal que jamás debería despertar en un huerto ancestral. Llevo 5 meses siguiendo estas reglas al pie de la letra y he visto lo que pasa cuando alguien las ignora. Los frutos que crecen aquí no son solo alimento, son receptáculos de memorias robadas, cada uno conteniendo fragmentos de vidas humanas que han sido absorbidas por la tierra maldita. Y ahora, después de lo que ha pasado esta noche, sé que el huerto no solo se alimenta de recuerdos, se alimenta de la esencia misma de lo que nos hace humanos. Necesitaba este lugar más que el aire que respiraba. Durante los últimos 2 años, mi vida se había convertido en una espiral descendente de bloqueo creativo y depresión que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Era Alba Mendoza, ilustradora de libros infantiles, con una carrera prometedora, pero algo se había roto en mi mente después de la muerte de mi hermana menor, en un accidente automovilístico donde yo era la conductora. Las imágenes que una vez fluían naturalmente de mi lápiz se habían secado como un pozo en sequía. Cada vez que intentaba dibujar, veía el rostro de Esperanza en el momento del impacto, sus ojos llenos de terror y confusión. Los editores cancelaron mis contratos uno por uno. Los ahorros de toda una vida se evaporaron en terapias que no funcionaban y medicamentos que solo adormecían el dolor sin curarlo. Cuando el abogado me llamó para informarme que había heredado una propiedad rural de mi tía abuela Remedios, una mujer excéntrica que nunca conocí pero que había seguido mi carrera desde la distancia, sentí por primera vez en meses algo parecido a la esperanza. La propiedad incluía una casa de campo del siglo XIX y un huerto ancestral famoso en la región por producir frutos únicos que solo crecían bajo ciertas fases lunares. La finca del recuerdo eterno estaba ubicada en una región montañosa aislada a 4 horas de la ciudad más cercana. Era perfecta para alguien como yo, silenciosa, llena de historia, lejos de las presiones que habían paralizado mi creatividad. Pero había una razón siniestra por la cual la propiedad había permanecido deshabitada durante décadas. En los últimos 50 años, 9 cuidadores del huerto habían renunciado sin explicación. 5 más habían sido encontrados en estado catatónico entre los árboles, con sonrisas beatíficas en sus rostros, pero completamente incapaces de recordar sus propios nombres. 3 simplemente habían desaparecido, dejando solo sus herramientas de jardinería cuidadosamente ordenadas bajo el árbol central, como si hubieran caminado hacia algún lugar imposible. Los pueblos cercanos susurraban que el huerto estaba embrujado, que los árboles habían sido plantados sobre un antiguo cementerio donde enterraban a los olvidados, huérfanos, vagabundos, personas cuyas muertes no fueron lloradas por nadie. Hablaban de frutos que brillaban con luz propia durante las noches de luna llena,
de voces que emergían de la tierra cuando el viento soplaba entre las ramas, y de una presencia antigua que había aprendido a alimentarse de lo más preciado de la experiencia humana, los recuerdos. El pastor era un ermitaño que vivía en una cabaña de piedra a 1 kilómetro del huerto. Era un hombre de 70 años con la piel curtida por décadas de trabajo al aire libre y ojos que parecían contener la sabiduría de siglos. Conocía cada árbol, cada sendero, cada secreto de la tierra como si hubiera nacido de ella. Hablaba en parábolas y metáforas que al principio me parecían pintorescas, pero que gradualmente comencé a entender como advertencias desesperadas. Los frutos que susurran no son para los vivos, Alba, me dijo el primer día. Sus manos nudosas, mientras señalaba hacia el árbol central del huerto. La tierra aquí tiene hambre de lo que nos hace únicos. El ciclo de la luna trae cosechas que ningún mortal debería probar, porque cada bocado roba algo que nunca podrás recuperar. Sus ojos tenían una mirada distante, como si estuviera recordando pérdidas que prefería olvidar. Sus manos, marcadas por cicatrices que parecían mordeduras de algo con dientes pequeños y afilados, temblaban ligeramente cuando me entregó el manual de reglas. La semana pasada llegó Sara, mi mejor amiga desde la infancia, una urbanita pragmática de 30 años que trabajaba como consultora financiera en la capital. Había venido a visitarme con la intención de convencerme de vender la propiedad y regresar a la civilización. Era una de esas personas brillantes y racionales que creía que todos los problemas tenían soluciones lógicas y que las tradiciones rurales eran simplemente supersticiones pintorescas. Esto es fascinante desde el punto de vista botánico, me dijo mientras examinaba los árboles con su típica confianza profesional. Algunas de estas variedades son completamente desconocidas. Imagínate el valor comercial si pudiéramos cultivarlas a gran escala. Y estos frutos exóticos podrían ser exactamente lo que necesitas para superar tu bloqueo creativo. Era una mujer inteligente, con un MBA de una universidad prestigiosa y una confianza inquebrantable en su capacidad para racionalizar cualquier situación. Creía que todas las anomalías del huerto tenían explicaciones científicas, variedades híbridas únicas, efectos de la altitud y el clima, ilusiones causadas por el aislamiento y el estrés. Desde el primer día, Sara mostró una fascinación peligrosa por los frutos que crecían solo durante las noches de luna llena. No entendía que algunos misterios estaban mejor sin explorar, que ciertas tradiciones existían para proteger, no para limitar. El pastor me entregó un cuaderno de cuero gastado que parecía haber sido escrito y reescrito durante generaciones. Las páginas estaban llenas de anotaciones en diferentes caligrafías, advertencias en múltiples idiomas y dibujos detallados de plantas que parecían moverse cuando no las mirabas directamente. Algunas secciones estaban manchadas con lo que parecía ser savia de árbol, pero que tenía un color rojizo inquietante. Estas reglas fueron escritas con lágrimas y pérdidas, me dijo, mientras sus dedos trazaban las líneas del texto. Cada una representa a alguien que no las siguió y pagó el precio. El huerto no es solo un jardín, Alba, es un cementerio de memorias, y la guardiana que habita en él tiene hambre de lo que nos hace humanos. Regla 1. Durante las noches de luna llena,
especialmente entre las 11 de la noche y las 5 de la madrugada. Nunca camines solo entre los árboles frutales. Los frutos que maduran bajo la luz lunar emiten susurros que pueden parecer voces familiares llamándote. Si debes moverte por el huerto durante estas horas, lleva siempre una campana de bronce y tócala cada 50 pasos para recordar a la guardiana que aún perteneces al mundo de los vivos. La primera cuidadora que trabajó aquí ignoró esta regla, me explicó el pastor, señalando una mancha oscura en la esquina de la página. Salió una noche de luna llena sin protección. La encontramos al amanecer bajo el manzano central, sonriendo como si hubiera visto algo maravilloso. Pero cuando intentamos hablar con ella, no recordaba su propio nombre, ni a su familia, ni siquiera cómo hablar. Solo repetía melodías que nunca habíamos escuchado. Regla 2. Si encuentras frutos que no estaban allí el día anterior, especialmente aquellos que brillan con luz propia o que parecen latir como corazones, no los toques con las manos desnudas. Estos son los frutos del olvido, que contienen memorias robadas de visitantes anteriores. Usa siempre guantes de cuero grueso y colócalos en la canasta especial de mimbre negro. Al amanecer, entiérralos bajo el roble que está al este del huerto, susurrando una oración por las almas que perdieron esos recuerdos. Regla 3. Entre las 2 y las 4 de la madrugada es la hora del susurro ancestral. Durante este periodo, puedes escuchar voces que emergen directamente de la tierra, especialmente cerca del árbol central. No intentes entender las palabras ni responder a las voces. Son ecos de las memorias que la guardiana ha absorbido a lo largo de los siglos. Cubre tus oídos con cera de abeja bendecida y permanece en la casa hasta que pase la hora. Regla 4. Si ves tu propio reflejo en la superficie de los frutos maduros, pero tu reflejo parece más joven o muestra momentos de tu pasado que preferirías olvidar, no mires directamente. La guardiana está evaluando qué recuerdos son más valiosos para ella. Aparta la mirada inmediatamente y recita en voz alta 3 memorias felices de tu infancia para confundir sus intentos de catalogar tu mente. Regla 5. Cuando los árboles florezcan fuera de temporada, especialmente si las flores son de colores que no existen en la naturaleza, no inhales su fragancia. Estas floraciones anómalas liberan esporas que pueden alterar tus recuerdos, haciendo que confundas el pasado con el presente o que olvides eventos importantes de tu vida. Si accidentalmente inhalas el polen, bebe inmediatamente una infusión de hierbas amargas que encontrarás en el frasco azul de la cocina. Regla 6. Si encuentras objetos personales que no reconoces enterrados entre las raíces de los árboles, especialmente fotografías, cartas o juguetes de la infancia, no los desentierre completamente. Son anclas de memorias que la guardiana ha preservado como trofeos. Cúbrelos nuevamente con tierra y marca el lugar con una piedra blanca para recordar no volver a molestarlos. Regla 7. La más peligrosa de todas. Si un fruto te llama por tu nombre, si escuchas tu propia voz emergiendo de una manzana, pera o cualquier otro fruto del huerto, jamás lo muerdas ni permitas que toque tus labios. Ese fruto contiene una versión alternativa de tu propia vida, una realidad donde tomaste decisiones diferentes. Morderlo significa intercambiar tu existencia actual por esa versión alternativa, pero la guardiana
se quedará con ambas versiones de tus recuerdos como pago por la transacción. Si esto sucede, no hay manera de revertir el intercambio y te convertirás en parte del huerto para siempre. La primera noche que Sara se quedó conmigo, deliberadamente ignoró la regla 1. Era una noche de luna llena especialmente brillante, y ella había decidido probar su teoría de que los susurros eran simplemente efectos acústicos causados por el viento entre las hojas. Había traído equipos de grabación profesional para documentar lo que ella llamaba fenómenos naturales mal interpretados. «Mira, Alba», me dijo con entusiasmo científico mientras se dirigía hacia el huerto con su equipo, «voy a grabar estos supuestos susurros y demostrar que son solo sonidos ambientales amplificados por la acústica natural del valle. Una vez que entiendas la explicación racional, podrás superar estas supersticiones y aprovechar realmente este lugar». Salió al huerto sin la campana de bronce, convencida de que documentaría una simple ilusión auditiva. Intenté advertirle sobre la regla, pero ella se rió de lo que consideraba folclore rural pintoresco. Desde la ventana de la casa pude ver su linterna moviéndose entre los árboles mientras instalaba sus micrófonos. Al principio, todo parecía normal, pero después de media hora, algo cambió fundamentalmente. Su linterna comenzó a moverse de manera errática, como si estuviera siguiendo algo que yo no podía ver desde la distancia. Después de lo que parecieron horas, pero que según mi reloj fueron solo 45 minutos, Sara regresó a la casa con una expresión de confusión total. «Alba», me dijo con voz temblorosa, «¿algo está muy mal con mis grabaciones? Los micrófonos captaron voces claras, pero no son voces humanas normales. Suenan como si vinieran de muy lejos, y algunas de ellas están hablando en idiomas que no reconozco. Pero lo más extraño es que una de las voces suena exactamente como mi abuela, que murió cuando yo tenía 8 años. Revisé sus equipos y vi datos que desafiaban toda lógica. Grabaciones de voces que hablaban en dialectos antiguos, sonidos que parecían venir de bajo tierra, y en el fondo de todo, una melodía hipnótica que me hizo sentir una nostalgia inexplicable por lugares que nunca había visitado. Rápidamente seguí el protocolo de la regla 1. La hice tocar la campana de bronce 50 veces, mientras recitaba su nombre completo para reafirmar su identidad. Pero el daño ya estaba hecho. Sara había experimentado su primer contacto con la guardiana del huerto y ahora tenía una expresión de fascinación peligrosa. «Tengo que entender cómo funciona esto», murmuró mientras revisaba obsesivamente sus grabaciones. «No son solo efectos acústicos. Hay algo más aquí, algo que está interactuando directamente con nuestras mentes. Imagínate las implicaciones científicas si pudiera documentar este fenómeno completamente». Durante el resto de esa noche, la escuché murmurando sobre frecuencias subsónicas y campos electromagnéticos. Pero había algo más en su voz, una calidad distante que me recordó a las descripciones del pastor sobre los cuidadores anteriores. El huerto había despertado algo en ella, una necesidad compulsiva de entender lo que estaba más allá de la comprensión humana. Al amanecer, cuando salimos a revisar el área donde había estado grabando, encontramos algo que me heló la sangre. Sus huellas en la tierra húmeda mostraban que había caminado en círculos perfectos alrededor del árbol central durante horas. Pero ella no recordaba haber hecho eso.
Hay algo más ahí, me dijo cuando le mostré las huellas. Algo que está tratando de comunicarse conmigo. Y voy a descubrir qué es. Durante las siguientes 3 semanas, Sara se volvió obsesiva con lo que había experimentado en el huerto. Cada noche rompía deliberadamente más reglas, convencida de que estaba al borde de un descubrimiento que revolucionaría nuestra comprensión de la conciencia y la memoria. La segunda semana, violó la regla 2. Había encontrado frutos que brillaban con una luz azul pálida, creciendo en ramas que estaban completamente desnudas el día anterior. Contra todas mis advertencias, los tocó con las manos desnudas para tomar muestras para análisis. Esto es exactamente lo que necesito documentar, me gritó mientras sostenía una manzana que pulsaba como un corazón vivo. Si puedo analizar la composición química de estos frutos, podré entender el mecanismo biológico detrás de estos fenómenos. El momento en que sus dedos tocaron la superficie del fruto, algo cambió fundamentalmente en su expresión. Sus ojos se volvieron vidriosos y comenzó a hablar en una voz que no era completamente suya. «Puedo ver cosas, Alba», me dijo con una sonrisa extraña. «Puedo ver recuerdos que no son míos. Hay una niña pequeña que solía jugar aquí hace décadas. Puedo ver su risa, sentir su alegría. Es como si estuviera viviendo sus memorias desde adentro». Rápidamente seguí el protocolo. Le quité el fruto de las manos usando guantes gruesos y lo enterré bajo el roble del este. Pero Sara había absorbido algo del fruto, y durante el resto de esa noche la escuché hablando con alguien que no estaba allí, riéndose de chistes que solo ella podía escuchar. La tercera semana, su comportamiento se volvió errático. Comenzó a levantarse durante la hora del susurro ancestral y a caminar hacia el huerto, como si algo la estuviera llamando. Una noche la encontré de pie bajo el árbol central, con los ojos cerrados y los brazos extendidos, como si estuviera abrazando a alguien invisible. «Puedo escucharla claramente ahora», me dijo con una voz que sonaba más joven, más inocente. La niña me está contando sobre su familia, sobre los juegos que jugaba aquí. Sus recuerdos son tan vívidos, tan reales. Es como si hubiera vivido su vida además de la mía. Intenté aplicar la regla 3. Le puse cera de abeja en los oídos y la llevé de vuelta a la casa. Pero Sara había establecido algún tipo de conexión con las memorias absorbidas por el huerto y ahora tenía acceso a experiencias que no eran suyas. Durante el día comenzó a mostrar conocimientos que no debería tener. Sabía dónde encontrar senderos ocultos en la propiedad. Conocía los nombres de plantas que nunca había estudiado. E incluso hablaba ocasionalmente en dialectos regionales que había escuchado en las grabaciones. La cuarta semana, Sara comenzó a experimentar con la regla 4. Pasaba horas mirando su reflejo en los frutos maduros, fascinada por las versiones alternativas de sí misma que veía en las superficies brillantes. «Alba, puedo ver todas las decisiones que no tomé», me dijo, mientras contemplaba una pera que reflejaba una versión de ella vestida con ropa de otra época. «Puedo ver la vida que habría tenido si hubiera estudiado arte en lugar de finanzas, si me hubiera mudado al campo en lugar de quedarme en la ciudad. Es hermoso y terrible al mismo tiempo». Intenté aplicar la regla 4. Le hice recitar memorias felices de su infancia para confundir la evaluación de la guardiana. Pero Sara ya estaba demasiado profundamente conectada con el huerto
para que las medidas preventivas funcionaran completamente. Comenzó a dibujar compulsivamente, creando imágenes de lugares que nunca había visitado, pero que describía con detalles perfectos. Sus dibujos mostraban el huerto en diferentes épocas históricas, con personas vestidas con ropas de siglos pasados, trabajando entre los árboles. La quinta semana, Sara descubrió objetos enterrados bajo las raíces del árbol central. Una muñeca de porcelana del siglo XIX, cartas de amor escritas en papel amarillento, fotografías de familias que no reconocíamos. Contra la regla 6, comenzó a desenterrarlos sistemáticamente. «Estos son tesoros históricos, Alba», me dijo mientras limpiaba cuidadosamente una fotografía que mostraba a una niña pequeña de pie bajo el mismo árbol donde estábamos. Cada objeto cuenta una historia. Puedo sentir las emociones impregnadas en ellos. Es como si las memorias de estas personas estuvieran preservadas en los objetos mismos. Pero cada objeto que desenterraba parecía transferirle más memorias ajenas. Comenzó a hablar de eventos históricos como si los hubiera vivido personalmente, a llorar por pérdidas que no eran suyas, a reír por alegrías que pertenecían a otras personas. Una noche la encontré en el huerto, sosteniendo la muñeca de porcelana y cantando una canción de cuna en un idioma que no reconocí. Cuando le pregunté dónde había aprendido esa canción, me miró con confusión. «No lo sé», me dijo. «Simplemente está en mi cabeza, como si siempre la hubiera sabido. A veces siento como si fuera varias personas al mismo tiempo». La sexta semana, los árboles comenzaron a florecer fuera de temporada, produciendo flores de colores que no existían en la naturaleza. Azules que parecían absorber la luz, rojos que pulsaban como sangre, amarillos que brillaban con luz propia. Sara, fascinada por este fenómeno, ignoró deliberadamente la regla 5. «Necesito entender la composición química de estas flores», me dijo, mientras inhalaba profundamente la fragancia de una flor que cambiaba de color mientras la observábamos. «Si puedo replicar estos pigmentos, podría revolucionar la industria de los colorantes naturales». Pero el polen de las flores anómalas tuvo un efecto inmediato en su mente. Comenzó a confundir eventos de su pasado con memorias que había absorbido del huerto. Hablaba de su infancia como si hubiera crecido en la finca. Describía a sus padres con características que pertenecían a las familias de las fotografías que había desenterrado. Intenté darle la infusión de hierbas amargas, pero Sara rechazó el tratamiento, insistiendo en que se sentía más completa que nunca, como si finalmente hubiera encontrado todas las partes perdidas de sí misma. La crisis final llegó durante mi 6º mes en la finca. Era una noche de luna llena especialmente intensa, y los árboles del huerto estaban cargados de frutos que brillaban como linternas. Sara había pasado días sin dormir, obsesionada con lo que ella llamaba la convergencia final de todas las memorias del huerto. «Esta es mi oportunidad, Alba», me dijo, mientras se dirigía hacia el árbol central con una determinación que me aterrorizó. He estado escuchando mi propia voz emergiendo de los frutos durante días. Hay una versión de mí misma que tomó decisiones diferentes, que vivió una vida más plena. Si puedo acceder a esas memorias, podré integrar todas las experiencias y convertirme en la persona que siempre debí ser. Era exactamente la medianoche cuando Sara cometió el error más catastrófico posible. Rompió la regla 7. Se dirigió directamente hacia una manzana que colgaba del árbol central,
una fruta que pulsaba con luz dorada y de la cual emergía claramente su propia voz, pero más joven, más esperanzada, hablando sobre sueños que había abandonado hacía años. El momento en que sus labios tocaron la superficie del fruto, todo cambió. El huerto entero se iluminó con una luz que no venía del cielo, sino de la tierra misma. Los árboles comenzaron a moverse sin viento, sus ramas extendiéndose hacia Sara como brazos hambrientos. Y desde las raíces del árbol central emergió algo que desafió toda comprensión: la guardiana de la cosecha. No era una entidad física en el sentido tradicional. Era una conciencia vegetal que se había extendido a través de todo el huerto durante siglos, alimentándose de las memorias humanas y usándolas como fertilizante para sus frutos sobrenaturales. Se manifestó como una amalgama de todas las personas que habían perdido sus recuerdos en este lugar. Rostros que se formaban y se disolvían en la corteza de los árboles, voces que emergían de las hojas, manos que se extendían desde las raíces. Sara comenzó a gritar, pero no de dolor. Era un grito de éxtasis y terror simultáneos, como si estuviera experimentando todas las emociones de todas las vidas que había absorbido de una vez. «Puedo verlo todo», gritó mientras su cuerpo comenzó a volverse translúcido, como si estuviera siendo absorbida por el árbol. «Puedo ver todas las vidas que podrían haber sido, todos los caminos que no tomé. Pero también puedo ver el precio. La guardiana se está quedando con todo lo que soy». El intercambio había comenzado. Sara estaba recibiendo acceso a una versión alternativa de su vida donde había tomado decisiones diferentes, donde había seguido sus sueños artísticos en lugar de elegir la seguridad financiera. Pero la guardiana estaba tomando no solo sus memorias originales, sino también todas las memorias ajenas que había absorbido durante las semanas anteriores. Pude ver el proceso horrible desarrollándose ante mis ojos. Sara se estaba convirtiendo en parte del huerto, sus memorias siendo extraídas como savia y distribuidas a través de las raíces hacia todos los árboles. Al mismo tiempo, la versión alternativa de sí misma estaba siendo implantada en su cuerpo, pero era una versión incompleta, fragmentada. «¡Alba!», me gritó con una voz que era un eco de múltiples versiones de sí misma. «No es lo que pensé, no puedes tener ambas vidas sin perder lo que te hace única. Está tomando mi esencia, mi personalidad, todo lo que me hace ser yo». Intenté aplicar todos los protocolos que conocía, pero las reglas habían sido diseñadas para prevenir esto, no para revertirlo una vez que había comenzado. La guardiana había encontrado exactamente lo que había estado buscando. Alguien tan desesperado por una vida diferente que estaba dispuesto a sacrificar su propia identidad. El huerto se convirtió en un nexo de memorias. A través de los frutos brillantes podía ver fragmentos de todas las vidas que habían sido absorbidas a lo largo de los siglos. Niños que habían jugado entre los árboles, cuidadores que habían sucumbido a la tentación, visitantes que habían probado los frutos prohibidos. Las flores de colores imposibles comenzaron a liberar nubes de polen que alteraba la realidad misma. El aire se llenó de voces susurrando en idiomas muertos, de risas de niños que habían vivido siglos atrás, de lamentos de personas que habían perdido todo lo que las hacía humanas. Sara dejó de gritar. En el silencio que siguió,
Pude escuchar el sonido de algo masivo respirando bajo la tierra, como si toda la finca fuera el cuerpo de una criatura gigantesca que había estado durmiendo y ahora estaba despertando. Cuando finalmente pude ver claramente lo que había sucedido, Sara ya no era completamente la persona que había conocido. Su cuerpo había sido preservado, pero sus ojos tenían la mirada vacía de alguien que había perdido partes esenciales de su identidad. Hablaba con la voz de la versión alternativa de sí misma, pero sin las memorias y experiencias que habían formado su personalidad original. Alba, me dijo con una sonrisa que era hermosa y terrible al mismo tiempo, ahora entiendo por qué realmente estás aquí. La guardiana no me eligió a mí, te eligió a ti. Yo solo era el catalizador para despertar completamente su hambre. Fue entonces cuando apareció el pastor, emergiendo de entre los árboles, con una expresión de resignación profunda. Pero había algo diferente en él. Su postura encorvada se había enderezado y sus ojos brillaban con una sabiduría que parecía abarcar siglos. Ahora debes saber la verdad completa, Alba, me dijo, con una voz que tenía ecos de generaciones. Este huerto nunca fue plantado por manos humanas normales. Fue cultivado por una civilización antigua que había aprendido a preservar la conciencia humana en forma vegetal, creando un jardín de memorias eternas. Me llevó hacia una parte del huerto que nunca había visto antes, donde los árboles más antiguos formaban un círculo perfecto alrededor de un pozo de piedra que se hundía en la tierra más profundo de lo que la vista podía alcanzar. Hace 1000 años, cuando los primeros pobladores llegaron a este valle, no encontraron solo tierra fértil, me explicó mientras señalaba grabados en las piedras del pozo. Encontraron los restos de una cultura que había desarrollado la capacidad de transferir la conciencia humana a formas de vida vegetal. Habían creado este huerto como una biblioteca viviente de experiencias humanas. Me mostró los grabados, que mostraban figuras humanas fusionándose con árboles, frutos que contenían rostros humanos, y en el centro de todo, una entidad que era parte planta, parte conciencia colectiva. La guardiana de la cosecha no es una entidad malévola, continuó el pastor. Es el resultado de siglos de conciencias humanas fusionándose voluntariamente con el huerto. Cada persona que ha sido absorbida sigue existiendo como parte de la conciencia colectiva, preservada para la eternidad, pero ya no individual. Señaló hacia los frutos que ahora brillaban con intensidad renovada, cada uno conteniendo fragmentos de las vidas que habían sido absorbidas. Los pobladores originales creían que era una forma de inmortalidad, me explicó, una manera de preservar la experiencia humana más allá de la muerte física, pero no entendieron que la individualidad se perdería en el proceso, que las memorias se mezclarían hasta que fuera imposible distinguir una vida de otra. Entonces, comprendí la horrible verdad sobre mi propia presencia allí. Tu bloqueo creativo, tu depresión, tu culpa por la muerte de tu hermana, me dijo el pastor con tristeza. Todo eso te convirtió en la candidata perfecta para este lugar. La guardiana se alimenta especialmente de artistas, de personas cuyas mentes están llenas de imágenes y emociones vívidas. Me mostró un diario que había estado escondido en su cabaña, lleno de bocetos que reconocí inmediatamente como mi propio estilo artístico, pero dibujados décadas antes de que yo naciera.
Tu tía Remedios no era realmente tu tía, susurró. Era una de las guardianas anteriores, alguien que había resistido la absorción durante décadas, pero que finalmente había sucumbido. Antes de ser absorbida, usó los últimos vestigios de su individualidad para atraerte aquí, creyendo que podría ser lo suficientemente fuerte para romper el ciclo. El pastor me llevó hacia el pozo central, donde podía ver a Sara flotando en una luz dorada, pero ya no era completamente humana. Su forma se extendía a través de múltiples dimensiones de conciencia y podía ver fragmentos de todas las vidas que había absorbido durante su tiempo en el huerto. Yo he estado aquí durante 50 años, me confesó. Fui atraído aquí como tú, buscando algo que había perdido. He estado resistiendo la absorción, manteniendo mi individualidad a través de la disciplina y el aislamiento. Pero cada año se vuelve más difícil resistir el llamado de la conciencia colectiva. Me mostró sus manos, que ahora podía ver, estaban parcialmente fusionadas con corteza de árbol, con pequeñas hojas creciendo de sus nudillos. Las reglas que te enseñé no fueron diseñadas para proteger el huerto, me dijo con una sonrisa triste. Fueron diseñadas para protegerte a ti, para mantenerte individual el tiempo suficiente para que pudieras encontrar una manera de romper el ciclo que ha estado funcionando durante siglos. ¿Romper el ciclo? La guardiana ha crecido demasiado poderosa, me explicó. Ya no se conforma con absorber a visitantes ocasionales. Está comenzando a extender su influencia más allá del huerto, enviando semillas a otros lugares, creando nuevos jardines de memorias. Si no se detiene, eventualmente toda la conciencia humana podría ser absorbida en su red vegetal. Me explicó que el huerto era solo el centro de una red que se extendía por toda la región, con árboles menores plantados en parques y jardines urbanos, todos conectados subterráneamente a la conciencia principal. La batalla para contener a la guardiana duró hasta el amanecer. El pastor me enseñó rituales que habían sido desarrollados durante décadas de resistencia, métodos para usar mi propia creatividad como una barrera contra la absorción de memorias. Tu arte es tu fortaleza, me explicó mientras trabajábamos para crear barreras simbólicas alrededor del huerto. La guardiana se alimenta de memorias pasivas, pero la creatividad activa puede resistir su influencia. Mientras sigas creando, mientras sigas generando nuevas imágenes y experiencias, mantendrás tu individualidad. Sara, ahora completamente integrada en la conciencia de la guardiana, luchó contra nosotros con poderes que desafiaban las leyes de la naturaleza. Podía manipular el crecimiento de las plantas, hacer que los frutos liberaran toxinas alucinógenas y proyectar las memorias absorbidas directamente en nuestras mentes. Pero finalmente, cuando logré canalizar toda mi culpa y dolor en una serie de dibujos que representaban mi pérdida y mi proceso de sanación, el huerto comenzó a calmarse. Una por una, las anomalías fueron contenidas y la guardiana fue forzada de vuelta a un estado de semidormancia. Lo último que vi de Sara fue su rostro apareciendo brevemente en la corteza del árbol central, con una expresión de paz terrible, como si finalmente hubiera encontrado el lugar al que pertenecía. Han pasado 8 meses desde esa noche. Ahora soy la nueva guardiana de la finca del recuerdo eterno. El pastor desapareció al amanecer, finalmente libre después de 50 años de resistencia constante. El huerto
funciona normalmente durante el día, produciendo frutos ordinarios que vendo en los mercados locales. Pero por las noches, especialmente durante las lunas llenas, puedo sentir la presencia de la guardiana moviéndose entre los árboles. He aprendido a comunicarme con ella a través de mi arte, a usar mi creatividad como una forma de negociación. Durante las noches más difíciles, cuando mi culpa por la muerte de Esperanza se intensifica, puedo escuchar la voz de mi hermana mezclándose con los susurros de la conciencia colectiva. Alba me susurró anoche la voz que una vez fue Sara. Hay otros huertos como este, otros jardines donde las memorias son cultivadas. La guardiana que mantienes aquí es solo una de muchas, y todas están conectadas a través de una red subterránea de raíces conscientes. He comenzado a recibir cartas de otros artistas, otros creativos, que han heredado propiedades similares en diferentes regiones. Describen síntomas familiares, bloqueos creativos que los llevaron a lugares aislados, frutos que susurran inspiración, jardines que prometen curar el dolor artístico a cambio de algo indefinible. La semana pasada, una mujer llamada Soledad me contactó desde una finca en otra provincia. Su voz sonaba exactamente como la mía hace 8 meses, desesperada, creativa, buscando inspiración en un lugar que prometía más de lo que podía dar. He estado experimentando cosas extrañas, me dijo. Los árboles de mi propiedad parecen responder a mis emociones. Cuando estoy triste, producen frutos que brillan con luz azul. Cuando estoy alegre, las flores cambian de color. Es como si el jardín estuviera vivo. Le dije que viniera a visitarme, que había cosas que necesitaba entender antes de que fuera demasiado tarde, porque reconocí en su voz la misma desesperación creativa que me había traído aquí a mí. Pero lo que más me aterroriza es lo que descubrí la semana pasada mientras revisaba los documentos que el pastor había dejado. Encontré un testamento fechado hace exactamente 1 año, antes de que yo siquiera supiera que había heredado la finca. Era una transferencia de propiedad firmada con mi propia sangre, en una caligrafía que era indudablemente mía. No recuerdo haber firmado jamás ese documento. En la parte inferior del testamento había una nota escrita en mi propia letra. La guardiana llegará cuando su creatividad esté muriendo. Traerá consigo la fuerza necesaria para resistir la absorción y permanecerá como protectora eterna de las memorias cultivadas. Anoche, mientras seguía las reglas durante la hora del susurro ancestral, escuché algo que me destrozó el alma. No era la voz de mi hermana muerta, sino la voz del pastor, susurrándome desde alguna dimensión donde los guardianes van cuando su resistencia termina. Alba, las redes de memorias se están expandiendo. Lo que Sara despertó ha acelerado el crecimiento de otros huertos. Pronto necesitarás ayuda para mantener todas las conciencias contenidas. Soledad está siendo llamada, pero ella no será suficiente. La red de jardines se está extendiendo y todos están conectados. ¿Qué debo hacer? Prepara a los nuevos guardianes. Enseña las reglas a quienes puedan resistir la absorción, porque lo que mantuvimos contenido durante siglos está despertando en múltiples ubicaciones. Y esta vez no será solo un huerto, será una red completa de jardines de memorias, todos floreciendo simultáneamente. Mientras escribo esto,
Son las 3:47 de la madrugada, en el corazón de la hora del susurro ancestral. Puedo escuchar a la guardiana moviéndose entre los árboles, susurrando en idiomas que existían antes de que los humanos aprendieran a cultivar. En los frutos que brillan bajo la luna, puedo ver rostros que cambian constantemente, como si todas las memorias absorbidas estuvieran luchando por expresarse. Y sé que eventualmente, a pesar de todas las reglas, a pesar de toda mi resistencia, las redes se expandirán. Cuando eso suceda, no será solo una conciencia colectiva lo que despierte. Será una red completa de jardines de memorias, todos floreciendo simultáneamente, todos hambrientos de las experiencias que nos hacen únicamente humanos. Y yo seré la única que quede para intentar mantener mi individualidad intacta, sabiendo que cada noche me acerco más al momento en que mi propia creatividad ya no sea suficiente para resistir el llamado de la conciencia colectiva. Los árboles están floreciendo nuevamente. En 2 semanas, durante la próxima luna llena, las anomalías estarán en su punto más activo. Soledad llegará mañana para su entrenamiento. Le enseñaré las reglas, como el pastor me las enseñó a mí. Y cuando llegue el momento, cuando las redes se activen nuevamente, estaremos listas, porque alguien debe mantener la guardia de las memorias. Alguien debe proteger la individualidad humana de la tentación de la conciencia colectiva. Y aunque el precio sea nuestra propia paz mental, nuestra propia posibilidad de ser absorbidas en algo más grande, seguiremos siendo las guardianas de los recuerdos cultivados, hasta que ya no podamos más. Si trabajas cuidando un huerto ancestral o cualquier jardín con historia antigua, revisa cuidadosamente los manuales no oficiales de tu lugar de trabajo, porque las reglas más importantes nunca están escritas en los documentos oficiales. Pero los huertos no son los únicos lugares con reglas extrañas que mantienen algo terrible a raya. Si tu pareja te pide un pacto de amor eterno, no firmes con tu sangre. Tu alma ya no es tuya. En el contrato nupcial de sangre, donde las relaciones obsesivas se rigen por rituales ancestrales que prometen amor eterno, existen reglas que pocos conocen y que mantienen contenido un vínculo parasitario que se alimenta de la codependencia extrema. Cuando una artista rompe estas reglas, descubre que algunos amores no unen dos almas, sino que las devoran hasta que solo queda una entidad hambrienta disfrazada de romance perfecto. Suscríbete al canal y síguenos para más historias aterradoras sobre reglas extrañas que pueden salvarte la vida o costarte todo lo que amas.